Bienvenidos amigos, bienvenidos a este espacio. Aquí estamos de nuevo con ustedes porque hay historias para contar. Si eres uno de los que llega por primera vez a este canal, bueno, pues te invito a que te unas a seguirme y lógicamente dar clic en la campanita a la derecha para que cada vez que publique un video te lleguen las notificaciones. Si ya me vienes siguiendo, bueno, pues sabes que en el último mes y medio, ya vamos desde el mes de mayo hasta acá, hemos estado incursionando en una sección que se llama Historias para contar, en las que yo he ido compartiendo con ustedes historias que de cierta manera conocí de ellas cuando estuve preparándome para componer este libro y también que las fui dejando y guardando para los libros que fui haciendo después, como el de Osvaldo Ramírez y el otro en el que trabajé con relación a los pueblos cautivos. Y bueno, pues tenemos otro en camino, pero ya de eso hablaremos más adelante. La historia que voy a contar hoy forma parte de unos elementos y unos argumentos que yo agregué al final de este libro porque no pude entrevistar, no pude compartir oralmente y frente a frente con todos los que estaban, los que forman parte de este capítulo horrendo que se ha vivido en Cuba, en la que, bueno, pues cientos de patriotas, de hombres valientes y hombres de bien, perdieron la vida enfrentándose con las armas, que fue el único camino que quedó al régimen totalitario que empezó a destruir y a acabar en el país a partir de 1959. Les he hablado de toda la situación de la zona del Escambray y de cómo en esa zona montañosa, en esa zona con una vegetación propicia para esconderse, para bueno, pues, buscar la forma de enfrentarse a los que los persiguen. Bueno, pues estuve hablando de que hubo muchos alzados en armas contra la dictadura, pero también fueron muy perseguidos y muchos de ellos en los diferentes enfrentamientos que hubo entre miles de milicianos y de militares contra una decena, si acaso, de hombres alzados. Bueno, pues allí muchos de ellos fueron sepultados en cualquier lugar dentro de ese macizo montañoso y otros fueron fusilados también en los paredones de fusilamiento que se hicieron momentáneos y en cualquier parte de esa zona montañosa decidían, bueno, pues fusilar a algunos y también como a muchos de ellos, pues en esa misma zona los sepultaban y nunca le dieron información a la familia. Bueno, pues les hablé anteriormente del significado que tiene para el que quiere conocer Cuba, la zona de Topes de Collante, la zona de Condado, la zona de Manaca-Iznaga, todo ese polo que ahora se vende como el gran polo turístico en Cuba y a donde se invita a ir a disfrutar de la naturaleza, de la riqueza del paisaje. Bueno, pues en los capítulos anteriores de esta serie ya yo les he mostrado cuántas situaciones horrendas se dieron allí y de ellas apenas se conoce y que nosotros, bueno, pues no podemos dejar que queden sepultadas, que queden en el olvido. Pero bueno, no fue allí donde único se fusiló. Se fusiló también en las ciudades, se fusiló en otras partes más cercanas a los pueblos. Y hoy yo les voy a hablar un poco de un grupo de hombres alzados en el Escambray que, bueno, pues fueron traicionados por alguien que se hizo pasar por insurgente y les tramitó una forma de salir del país porque ya, bueno, pues la situación allí en las montañas se había tornado muy fuerte, era apenas había armas, apenas había condiciones para resistir y este hombre, Alberto Delgado era su nombre, bueno, pues él decidió traicionar a todos los que estaban allí
hacerse pasar por uno de ellos y gestionarles vías para irse del país, sacarlos de manera clandestina hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues muchos de los que estaban allí decidieron entonces buscar esa opción, puesto que ya se hacía difícil sostenerse como guerrilla, como grupo armado, hacía difícil todo y evidentemente la afluencia de militares armados y la afluencia de pertrechos de todo tipo para perseguirlos iba siendo mucho mayor. Uno de los que formó parte de ese grupo como jefe militar, como jefe de los alzados, era Julio Emilio Carretero. Julio Emilio Carretero fue, junto a un grupo de hombres que ahora yo les voy a mencionar, el que cayó en esa trampa y fue fusilado junto a Maro Borges y los también guerrilleros Ireneo Borges, Cuco Cedeño, Macho Jiménez, Raúl Morel Viciedo, Benito Rodríguez Pedraja, Andrés Orama, Tomás García Valle, Vale Hernández, Blas Ortega y Manuel Munzo Laguardia. Estos hombres que no eran los únicos de ese grupo que sacaron de allí, fueron los que fusilaron, pero no allí en el Escambray, no en aquellas fosas comunes los tiraron, no. A ellos se los fusilaron en los fosos de la Cabaña, luego de tenerlos presos, luego de tenerlos incomunicados, cuando los atrapan en alta mar, cuando ya ellos se van del país, que los atrapan en alta mar y que ya ellos se dan cuenta que habían sido traicionados, entonces a ellos los llevan hasta La Habana. Bueno, vamos a lo siguiente. La información de lo que pasó con esos hombres, desde el momento que ellos se despiden al tomar el barco hasta el momento que los fusilan, es difícil obtenerla completa. ¿Por qué razón? Porque la versión que se conoce es la del régimen comunista que los atrapó, que los encerró, que los interrogó, que los mantuvo incomunicados hasta el momento que los fusilaron. No se sabe nada de lo que pasó con ellos desde ese momento hasta el fusilamiento. Hay que creer o no en lo que dice el régimen. Hay que, pues sospechar de todo lo que diga porque ellos son unos mentirosos. Las informaciones que han trascendido, bueno, pues esas son y con esas tenemos que seguir adelante. Cuando yo comencé el trabajo de investigación para hacer mis libros y para conformar estos informes que he hecho del Escambray, siempre tuve, bueno, pues como fecha de muerte, de fusilamiento de los comandantes Julio Emilio Carretero, y también Maro Borges y los otros guerrilleros que los acompañaban. Siempre tuve de referencia el 22 de junio de 1964 porque el Instituto de la Memoria Histórica empezó a compilar, a recoger información y bueno, pues según algunos que recordaban algunas fechas y demás, bueno, pues siempre recordaban que este evento había ocurrido en esa etapa. ¿Qué pasa? Que cuando usted se pone a componer, cuando usted se pone a investigar y demás, siempre quiere saber el detalle, siempre quiere ir hasta lo más detallado posible de todas las historias. Y yo, hice algunas entrevistas en las que, más allá del día en que lo fusilaron, lo que traté de componer fue la personalidad de estos hombres y por eso, pues comencé a preguntarles a los que estaban acá en Miami, con los que yo me pude entrevistar y también algunos que pude entrevistar en Cuba, si habían conocido personalmente a Julio Emilio Carretero, a Maro Borges y a algunos de los otros hombres que yo menciono aquí, como es el caso de
de la niña de Placetas, que estuvo en ese grupo y que fue detenida, fue arrestada cuando también iba en ese barco que supuestamente los llevaba a la libertad. Pude conversar con mucho detenimiento con Pepe Fernández, un hombre que fue un hombre que me ayudó muchísimo a mí, José Vera, José Fernández Vera, todos le decíamos Pepe, que bueno, pues ya no está con nosotros, pero siempre me animó mucho a buscar información, a entrevistar, a recoger testimonios. Y pude, en una ocasión que conversé mucho con él me contó a mí que en la medida que los alzados se fueron dando cuenta lo difícil que se tornaba todo alrededor de ellos, se volvieron mucho más compartimentados y también pues solían tener mucha, digamos que estar todo el tiempo con una alerta y con una desconfianza de todos. Esa entrevista que me dio Pepe Fernández Vera está en este libro. Ahí él me cuenta, bueno, pues cuáles fueron las labores que él hizo como colaborador. Él no se pudo ir a las montañas porque a él la orden que le dieron fue quedarse en la zona de Trinidad donde él vivía, porque él necesitaban de él como enlace, como colaborador y como puente entre las informaciones que venían por algunos lugares y los que estaban en la montaña. Tal era el grado de confianza que tenían en Pepe Fernández Vera. Entonces él me contó que sí, que él conoció personalmente a Julio Emilio Carretero y que, bueno, pues en una ocasión que a él le correspondió subir hacia el área en la montaña donde estaba alzado, donde estaban operando el grupo que estaba junto a Julio Emilio Carretero, él, bueno, pues le llevó el mensaje que venía desde Santa Clara, la indicación que venía, él se la llevó. Y cuando él leyó el papel, leyó la indicación y todo, las anotaciones, me imagino, él no me detalló las indicaciones que había en el papel porque había mucha compartimentación y también muchas formas de decir la información sin decirla, digamos, claves para hablarse. Y además él dijo, yo no tenía interés en saber lo que decía aquel mensaje, puesto que no era mi labor estar al tanto de lo que decía el mensaje. Mi labor era llevarle el mensaje. Y él me contaba que Julio Emilio Carretero leyó el mensaje, leyó la información y, bueno, pues se quedó allí y le dijo, ok, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tú no vengas más. Aquí no subas más. Y no voy a aceptar a ninguna otra persona. Esto está muy peligroso, hay muchas traiciones y a partir de ahora no voy a recibir a nadie de allá. Y tú no vengas más. Entonces, bueno, Pepe entendió que esa era la actitud que él debía tomar porque así se lo había dejado saber Julio Emilio Carretero. Regresó a Trinidad. Lógicamente no fue detectado, no fue apresado y en ese sentido, bueno, pues corrió con esa suerte. Pero esto da la medida de cuán difícil fue penetrar a esos grupos hasta el extremo de que tienen que apelar a Alberto Delgado porque la familia de la mujer, de la esposa de Alberto Delgado, los hermanos y otros familiares estaban alzados. Y entonces, bueno, pues esa familia era de fiar, estaba en la zona de donde estaban operando los alzados y lógicamente, bueno, pues por esa vía fue que logró Alberto Delgado llegar hasta donde estaban y
bueno, pues prestarse para toda aquella gran traición que de una forma muy cínica ha sido tratada por la parte cubana. Pero que, como ya dije al principio, es muy difícil de conformar una historia muy cerca de la verdad por la parte nuestra. Yo, bueno, pues he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los que o estuvieron en esos grupos y fueron apresados, o después en Isla de Pinos, cuando los llevaron a todos, ellos allí, bueno, pues pudieron hacer amistad y compenetrarse con otros que ya estaban allí. Y lógico, es imposible porque estos hombres, los que no fueron fusilados, en el momento que ellos suben al barco y que ya ellos bueno, pues los atrapan allí, inmediatamente los incomunican, se los llevan, los depositan en La Habana, en el lugar que ellos tampoco saben. Recuerden que son personas que viven en el centro del Escambray, son campesinos todos, no conocen la ciudad y los llevan para ahí, para esa zona, y bueno, pues se procede a fusilarlos. Y como ya les decía, la información que trasciende es que los fusilaron el 22 de junio de 1964, pero ya después del 2000 yo logro comunicarme con la familia, con una hija de Julio Emilio Carretero, que era apenas una bebé en el momento que él se va a las montañas y que a él lo apresan y lo fusilan. Ella apenas tenía muy pocos meses de nacida, pero su mamá siempre le contó que a ella le informaron del fusilamiento de su esposo un tiempo después. Le informaron y entonces tampoco ella podía asegurar el día exacto. La fecha es la que diga el régimen. La fecha es la que está en los buscadores cuando tú vas, es la que se dice en los medios oficiales, pero en realidad ella solo supo esa información. Unos militares allá en Trinidad fueron, se lo comunicaron. Y según fue pasando el tiempo, la señora empezó a hacer todo tipo de gestiones para saber dónde estaba su esposo, dónde lo tenían, dónde lo habían sepultado y saber detalles, al menos por saber algo. Y luego de muchas investigaciones y de mucho pedir información y demás, unos militares, estamos hablando ya de hace mucho tiempo, ya la señora murió, esta historia me la contó la hija, que ella creció viendo a su mamá en esas indagaciones. Siempre todo tenía que ser a través de lo que les dijera el Ministerio del Interior y a través de lo que los oficiales encargados de esa situación iban a su casa y le informaban. Finalmente ella logró que le informaran que su esposo había sido sepultado en el cementerio Colón en La Habana. Lógicamente, pues a buscar documentos, a buscar evidencias, a buscar el lugar donde estaba su esposo, ella fue. Pudo, primero, tener un certificado de defunción. Ya habían pasado más de 10 años. Bueno, tuvo su certificado de defunción. Pero allí en el certificado de defunción decía que había fallecido el 23 de junio y por la noche. Nada más. Bueno, teniendo entonces al menos ese dato y que la información apuntaba a que había sido sepultado en el cementerio de Colón, en La Habana, hacia el cementerio fue. Como era de esperar, allí nadie, por mucho que ella indagó,
y hubo quien la ayudó en la búsqueda. No había ningún lugar donde estuviera el nombre, aunque fuera un nicho, el más pequeño, aunque fuera en algún lugar, allí no había nada. Ella sabe que su esposo está desaparecido. Es la única opción. Bueno, no duda de que lo hayan fusilado porque sabe cómo es el régimen. Su hija siempre me ha dicho, mi padre, yo lo considero desaparecido porque yo jamás he visto ni sus restos, ni el lugar donde lo sepultaron, ni tengo la menor idea de dónde lo puedan haber tenido. Y bueno, lo que por todas partes se dijo y se informó es que ellos habían sido fusilados en los fosos de la cabaña y lógicamente junto a él la información que ha trascendido, bueno, pues está la de estos hombres que ya yo les informé, está Amaro Borges, Irineo Borges, Cuco Cedeño, Macho Jiménez, Raúl Morel, Viciedo, Benito Rodríguez Pedraja, Andrés Orama, Tomás García Valle, Vale Hernández, Blas Ortega y Manuel Munzo La Guardia, que era el esposo de la niña de Soy la Águila, la niña de Placetas, conocida en esa zona como la niña de Placeta porque era muy joven cuando se alzó. A la niña de Placetas y a otro grupo de hombres no los fusilaron, pero sí los llevaron, bueno, pues después de ese simulacro de juicio que se hace y de condenarlos a 30 años y a todas esas, esa cantidad a esas condenas increíbles, bueno, pues los llevaron para las zonas donde tuvieron que cumplir prisión, algunos en Isla de Pinos, y es por eso que se puede componer un poco esa parte de la historia que lógicamente tampoco te la pueden contar bien los que sobrevivieron, porque desde el momento que los apresan, los separan, los incomunican y cada cual puede contar su historia individual, pero no puede contar la del otro compañero, la del otro que está cerca, porque no hay comunicación entre ellos. Y en el caso de los fusilados, bueno, pues a ellos los fusilan y lógico, por obvias razones, no pueden contar qué pasó con ellos. Esta es otra historia que nos lleva a esta conversación que estamos teniendo con relación a los lugares que Cuba muestra para el turismo, donde la sangre resume y huele, como dice la poesía de Lorca. Y es en la cabaña, en los fosos de la cabaña en La Habana, que hoy por hoy es un centro de atracción turística, es un centro donde se hacen eventos culturales, donde se hacen eventos literarios, donde, bueno, pues el régimen celebra una serie de situaciones y todo el que va allí, bueno, pues va a disfrutar, va a pasear por esos pasillos, va a andar por esos lugares, ajeno a toda la sangre que hay ahí y ajeno a todos los crímenes que ahí se han cometido. Porque también ahí en la cabaña, además de estos hombres, de estos alzados, de estos cubanos que fusilaron a otros por órdenes de los comandantes bandidos que junto a Raúl y Fidel Castro, bueno, pues se encargaban de firmar órdenes de fusilamiento, entre ellos el tristemente célebre carnicero de la cabaña, Ernesto Che Guevara, el argentino, que también, bueno, pues marcó la impronta criminal en Cuba firmando órdenes de fusilamiento, pero recuerden que de esto no escapan todos estos comandantes y todos estos señores, todos estos sicarios. No vamos a ser tan finos. Todos estos sicarios que junto a Fidel, Raúl Castro y los demás, bueno, pues se encargaron de decidir por la vida y los destinos de sus semejantes y han esclavizado a la nación por 64 años. Esto que aquí te cuento, si tú no lo sabías, bueno, pues ahora mismo te vas enterando y tienes el deber humano, si es que te gusta
que se conozca la historia, pero sobre todas las cosas que se conozca la verdad, el deber humano de compartirlo, de seguir este canal donde yo te voy a traer otras historias, donde yo te voy a contar otras historias. Pero esta especialmente envíensela a todo el que quiere ir a Cuba a disfrutar las bellezas naturales y a disfrutar las construcciones arquitectónicas que ese régimen le pone delante a todos. Y díganle también que esa es la zona donde hay tanta sangre, tanto dolor como allá en el Escambray y como en otras zonas de Cuba donde esos sicarios ordenaron eliminar a seres humanos que no habían cometido ningún delito, que solo habían decidido enfrentar al régimen con la única opción que el régimen les dejó, que fue la lucha armada. Y por sobre todas las cosas, bueno, pues amigos, aquí abajo puedes darle like si te gustó la historia, puedes enviarme tus comentarios y si tú tienes alguna historia que contar, también comunícate conmigo porque, bueno, pues aquí la podemos tener. Si no quieres hacerlo tú directamente, bueno, me la cuentas a mí y entonces yo después sirvo de intermediario con aquellos que quieren estar al tanto de nuestra historia, la verdadera, esa que tanto necesitamos conocer para evitar que sobre Cuba bueno, pues en este momento se esté tramando algo mucho más terrible de lo que ya hemos vivido.